Entonces, nos quedaría que y es igual a seno, por favor, z sub 0 más omega sub 0 t. Bueno, por favor, pueden deshabilitar su micrófono. Entonces, teníamos que nos da una ecuación de esta forma, la otra nos da cosenoidal. Entonces, ¿por qué razón? En principio, pues, seno y coseno no son iguales, entonces no estaría dando igual. Pues es que resulta que todo es desde punto de vista esto. Desde el punto de vista con el que uno lo mire. La ecuación, cuando nosotros teníamos el masa resorte comprimido arriba, una distancia A, en el movimiento circular quedaba la partícula en la parte de arriba. Y el movimiento empezaba así, la descomposición se daba así, este era el coseno, y allá daba que que phi daba 0. Entonces allá la ecuación quedaba A coseno de omega sub 0 t, que es como se desarrolla en todo el video. Pues, ¿cuánto hay desde el nuevo punto de inicio del movimiento al que utilizan en el video? Hay pi medios, ¿sí? Hay 90 grados. Si yo quiero expresar como una cosenoidal esta función, pues yo puedo decir que esto es igual a pi medios, ¿sí? O sea, me estoy corriendo pi medios. Y pues al meter eso, el seno se convierte en un coseno. Entonces la ecuación va a quedar de la misma forma que se tenía ya. Solamente que, perdón, esto no es así. Era una y es igual a coseno de omega sub 0 t más phi. O sea que es básicamente lo mismo. Gráficamente es un poco más sencillo de entender, y es que si nosotros hacemos el gráfico de nuestro nuevo sistema de referencia y el sistema de referencia antiguo, pues resulta que aquí podemos ver mejor la equivalencia. Si nosotros tenemos acá el correspondiente valor vertical, sí, de la posición, sería correspondiente al valor o igual que al valor horizontal acá. Y el correspondiente valor horizontal acá sería el correspondiente valor vertical de acá. Entonces, lo que pasa es que cuando pasa de aquí a aquí, lo que es coseno se convierte en seno, y lo que es seno se convierte en coseno. Entonces es eso. Entonces, la conclusión es, no importa dónde empiece, la solución puede expresarse de esta forma. Es lo que
se dice en esa pregunta. En un péndulo que esté, no, es un péndulo que esté sobre la tilde, en un péndulo que esté realizando un movimiento armónico, la velocidad angular del péndulo es igual a la velocidad, es igual a la frecuencia angular. ¿Ustedes qué pensarían? Vamos de nuevo a la pizarra. Bueno, dicen que la frecuencia, ¿sí?, de un movimiento que está expresado como 2 veces pi por la frecuencia lineal, si esta expresión o este valor que se llama la frecuencia angular es lo mismo que tener la velocidad angular, que es la derivada de teta en el tiempo, para un movimiento de un péndulo. O sea, cuando yo tengo un péndulo y ese péndulo está oscilando, ¿sí?, tiene un valor de frecuencia de oscilación. Y a su vez, el ángulo que está aquí cambiando en el tiempo, pues tiene un valor de velocidad de movimiento o una variación del ángulo. Pues la cuestión es así. Cuando el péndulo llega a su máxima amplitud de ángulo, o sea, el teta máximo, el valor de amplitud máxima, tiene que llegar con velocidad cero. O sea, tengo que llegar hasta ahí, detenerme para volver a empezar a moverme hacia el otro lado. Vamos a ver, con el puntero, llega hasta aquí, arranca con una velocidad, se le acaba esa velocidad, se detiene y empieza de nuevo a adquirir velocidad, sigue derecho, va perdiendo velocidad, se detiene y empieza de nuevo el ciclo, ¿sí? Eso quiere decir que la variación del ángulo, que es la velocidad angular, es máxima en este punto y sería cero en este punto. Eso quiere decir que la velocidad angular del péndulo es variable. ¿Sí? Es variable. Ahora, la frecuencia de movimiento, en este caso la frecuencia angular natural, depende de la frecuencia. Eso quiere decir que yo la puedo expresar como 2 veces pi sobre el periodo. Y el periodo es la cantidad de tiempo que demora, la partícula en ir desde un punto y volver a ese punto. ¿Sí? Eso quiere decir que esto es una constante. 10 segundos, 15 segundos, 1 segundo, pues este valor va a ser constante. O sea que todo este valor va a ser constante. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre omega de frecuencia y omega de velocidad angular en el péndulo? Pues que este omega, que se llama frecuencia, es un valor constante. Y este omega, que se llama velocidad angular, es variable en el tiempo. Entonces, por ningún motivo, la velocidad angular de un péndulo va a ser lo mismo que la frecuencia de ese péndulo. Entonces, si regresamos a la pregunta, nos dice, en un péndulo que esté realizando un movimiento armónico, la velocidad angular del péndulo es igual a la frecuencia angular. Puede ser que en algún momento el valor numérico sea igual. Por ejemplo, la frecuencia vale 3 radianes sobre segundo y en algún momento del movimiento la velocidad angular valga 3 radianes sobre segundo. Pero físicamente las dos no representan lo mismo. Pueden coincidir en el número una vez en el tiempo, pero no quiere decir que signifiquen lo mismo. Entonces la frecuencia, que es lo que dicen aquí, la frecuencia angular,
significa qué tan rápido o qué tan lento está haciendo la oscilación. Y la velocidad angular, que es lo que preguntan, que es lo que hablan acá, me dice qué tan rápido o qué tan lento está cambiando el ángulo donde está el péndulo. Están significando cosas diferentes. Entonces, no se puede confundir la velocidad angular de un péndulo con la frecuencia angular del péndulo. No se pueden decir que sean lo mismo. Bueno, esas serían las preguntas de acompañamiento. Aquí están los problemas. No sé si ya empezaron los problemas. Más o menos vamos a mirar cómo se hacen. No los voy a hacer, sino les indico más o menos cómo se hacen. Dice, el movimiento de un oscilador armónico está descrito por esta ecuación. Es pues la ecuación solución de un movimiento armónico simple. Solamente que aquí hay un 3pi por fuera de los corchetes, de los corchetes circulares, de los paréntesis. Esto matemáticamente lo que toca hacer es meterlo. Entonces, este valor va a entrar dentro de los corchetes. Entonces va a quedar 3 por 2, 6pi menos 3 medios de pi. Entonces, al meter eso ahí, pues va a quedar omega sub 0t menos phi inicial, el valor inicial. Entonces, simplemente es reorganizar la ecuación. Y se encuentra la velocidad máxima de movimiento. ¿Esto qué representa? Esto está representando la posición. Y pues si tengo la posición, simplemente lo tengo que derivar para encontrar la velocidad. Y la otra pregunta es la aceleración. Entonces tengo que volver a derivar y hoy vuelvo y encuentro la aceleración. Es bastante sencillo. Acá dice una partícula realiza un movimiento armónico con frecuencia de 2 Hz. Parte desde la posición de equilibrio con una rapidez de 3 metros por segundo. Encuentre las ecuaciones para la posición, velocidad de la aceleración. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? Una partícula realiza un movimiento armónico con frecuencia de 2 Hz. Con esta frecuencia de 2 Hz puedo encontrar, si es un movimiento armónico, tiene una solución toca escribirla porque no está ahí. Entonces, pero me llevo los números 2 y 3 metros, 2 Hz y 3 metros sobre segundo. Y está en la posición de equilibrio. Entonces, vamos a mirar la pizarra de nuevo. Entonces, digamos que tenemos por aquí una partícula oscilando, ¿sí? Digamos que este es el cero de la partícula, esta es la amplitud y esta es la menos amplitud de la partícula. Una partícula que está oscilando entre esas posiciones. Y dicen que cuando el tiempo es cero, o sea, cuando está al inicio del movimiento, la partícula se encuentra en la posición 0, digamos esto es x, llamemos x hacia arriba, ¿sí? X es 0, que la velocidad en ese punto es de 3 metros sobre segundo y que el movimiento se mueve con una frecuencia de, creo que eran 2 Hz, ya ni me acuerdo, de 2 Hz. Entonces, una partícula que se... ¿10? Dejémoslo en 2. Igual lo único que cambia es el valor numérico. Pero reviso. No, son 2 Hz. Sí, son 2 Hz. Eso es acá. 2 Hz. Entonces, nos piden las ecuaciones para las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Fácil. Nosotros ya tenemos la solución. Solución es igual a la amplitud por el coseno de omega sub 0t más phi. ¿Sí? Y si lo derivo, hallo la velocidad, y si lo derivo, hallo la aceleración. Entonces, es simplemente casi un ejercicio de reemplazos. A ver, no nos dieron la amplitud, no nos dieron la frecuencia y no nos dieron la fase inicial del movimiento. Pero sí nos dieron que en el tiempo cero la posición es 0
y la velocidad es 3 metros sobre segundo. Y como les decía esta mañana, esto se conoce como las condiciones iniciales. Y con la frecuencia, pues hay una ecuación. La velocidad angular, perdón, la frecuencia angular es igual a 2pi por el valor de la frecuencia. Eso quiere decir que ya puedo encontrar omega. Entonces vamos a utilizar las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales están en X y en B, ¿sí? Me dicen que X en el tiempo 0 es 0 y que B en el tiempo 0 es 3 metros sobre segundo. Y la ecuación es A coseno de omega sub 0t más phi. Y aquí sería la derivada, quedaría menos A omega sub 0 seno de omega sub 0 t más phi. Ahora, esto y esto son en el tiempo 0. Entonces esto es 0, esto es 0. Entonces me queda que 0 es igual a coseno de phi. Y que 3 es igual a menos A omega sub 0 seno de phi. Entonces, fácil. ¿Cuánto vale la fase inicial? ¿Qué valores de ángulo? Coseno a 0. Es el más sencillo. Es 0. ¿Sí? La fase inicial es 0. Coseno de 0. Ay, no, perdón. Eso es en el seno. Estaba pensando en el seno. No. ¿Cuál es el primer valor donde el coseno es... El primer valor donde el coseno es 0? Vamos a hacer la gráfica. Por aquí, chiquitica. ¿Sí? Esto es el coseno. Aquí está pi medios. Aquí está pi. Perdón. Sería aquí, ¿cierto? Sería este valor. Pi medios. Sería el donde encuentro el primer 0. Entonces yo puedo decir que la fase inicial está en pi medios. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo. Entonces yo puedo decir que phi es pi medios. Ya. Ahora, la otra ecuación que queda es 3 igual a, bueno, ¿cuánto era que valía f? Valía 2, da 4, o sea que omega sub 0 es igual a 4 pi radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces aquí queda, reemplacemos aquí una vez, queda 4 pi a seno de pi medios. Y aquí es un signo negativo porque en la ecuación está el signo negativo. Entonces, ¿cuánto vale seno de pi medios? Generalmente vale 1. Entonces me queda que 3 es igual a 4 pi. Aquí me falta el signo negativo. Entonces, la amplitud es igual a menos 3 cuartos de pi. ¿Ya? Entonces, de las condiciones iniciales, hallé el valor de amplitud y el valor de la fase. Entonces, mirando la ecuación completa, que era x igual a A, ya lo hallé, coseno de omega sub 0, ya lo hallé, y de phi, ya lo hallé, ya está hallado, ya está hallado, ya está hallado. Eso quiere decir que al meter esos valores numéricos que aparecen ahí, al meter esos valores numéricos ya tengo la ecuación. Y si yo la derivo de x de t, me da la velocidad, ya la tengo porque es la única variable que queda, es el tiempo, que es en donde se deriva,
Y si vuelvo y derivo, encuentro la aceleración. Entonces, ese ejercicio sería de esa forma, ¿sí? Entonces, simplemente es utilizar las ecuaciones de movimiento. La aceleración de un movimiento armónico con frecuencia de 10 Hz está descrita por la ecuación y ahí me da una ecuación de la aceleración. Tenemos 50 coseno de omega sub 0 t más pi. O sea que tenemos la fase inicial, tenemos phi que vale pi. Esto 50 sería igual a la amplitud por omega sub 0 cuadrado. Eso es el valor de amplitud de la aceleración. Y omega sub 0 no nos lo dan, pero nos dan la frecuencia. Y pues, obvio, como en el ejercicio anterior, esa frecuencia de 10 Hz sirve para hallar omega sub 0. Y con los 50, que dependen de omega sub 0, 50 es igual a omega sub 0 cuadrado por A, se puede hallar directamente la amplitud. Eso quiere decir que ya tenemos conocida la amplitud, la fase inicial, y la velocidad no, y la frecuencia angular. La frecuencia angular natural, y nos piden hallar el periodo, la amplitud. Bueno, ahí ya está. Como hallar la amplitud, la velocidad máxima, que es a omega, y la ecuación de posición, que sería pues reemplazar el valor de a, omega y phi dentro de la ecuación general. Y eso serían, bueno, no hay más ejercicios. Eso sería, desarrollenlos en su casa, bien bonitos, así, para que vayan aprendiendo cómo es que se hace eso. Y pues quedan las preguntas de autoevaluación, pues que eso ya correspondiente de cada uno, si ya sabe que es un movimiento circular, que es una frecuencia, que es una amplitud, que es una frecuencia angular, perdón, que es una frecuencia y que es una fase inicial. Bueno, gráficas. Resulta que como son ecuaciones de movimiento, todas las ecuaciones de movimiento pues varían en el tiempo y pues van a salir gráficas en función del tiempo. Por ejemplo, este que es X en función del tiempo, o aquí que tenemos Z en radianes en función del tiempo en segundos. Entonces, tanto para la posición como para la velocidad como para la aceleración, pues vamos a tener gráficas. Otra vez, aquí están las preguntas autoevaluativas. Les recomiendo que revisen este link. Aquí en este link ustedes pueden mirar cómo cambian las gráficas de posición, velocidad, aceleración. Es interactivo, es bastante interesante de ver cómo la frecuencia cambia la gráfica, cómo la amplitud y todo eso. Ahí se pueden variar todo eso. Las preguntas de acompañamiento. Entonces, las preguntas de acompañamiento dice, ¿qué pasa con la fase inicial de la ecuación de movimiento cuando se deriva para obtener la velocidad? Es que aquí no tengo ninguna ecuación. Voy a buscar otro documento donde esté la ecuación. Creo que acá, ¿sí ven? Ok. Dice, entonces ahora sí miremos la pregunta, dice, ¿qué pasa con la fase inicial de la ecuación de movimiento cuando se deriva para obtener la velocidad? Ok. Miremos, ya nos quedan 10 minutos. Acá. Entonces, aquí tenemos la ecuación de un movimiento armónico simple, la solución y sus derivadas que representan la velocidad y la aceleración. Entonces, ¿qué pasa con la fase inicial, con este valor phi, cuando yo lo deriva? Pues aquí está ya derivado. ¿Qué pasó con phi? No pasó nada. Simplemente lo que cambia es el valor de amplitud, ¿sí? El valor de amplitud se ve aumentado porque ahora queda multiplicado por otra constante que es la frecuencia, y lo mismo si volvemos y derivamos. Pues, ¿qué pasa con la fase inicial? No va a pasar nada. La fase inicial, como yo les decía esta mañana, la fase inicial indica el lugar y la velocidad y la aceleración con la que parte el movimiento. Eso se dio en el tiempo cero, y estas ecuaciones están contando el tiempo a partir de cero, o sea, los tiempos diferentes a cero, y diferentes y mayores a cero. Eso quiere decir que esto se quedó en el pasado.
Esto me indica de dónde arrancó, con qué velocidad arrancó y con qué aceleración arrancó. Así que no se vería afectado por la derivada. Son valores iniciales. Si usted inició con un 0 en una materia X, pues va y presenta el siguiente parcial y saca 5, y en el otro parcial saca 5, pero su parcial inicial quedó en 0, quedó en el pasado en 0. Entonces ese valor constante de la fase inicial no se ve afectado, porque no depende del tiempo. Estamos derivando en el tiempo y pues nunca va a verse afectado por eso. Entonces esa sería como la respuesta de esa pregunta. Que Ahora dice, la segunda pregunta dice, ¿el periodo se puede calcular desde cualquier punto de la gráfica? Mira, aquí tenemos una gráfica y pues, ¿qué significa que si se puede calcular? Bueno, es que en el video está, el periodo está representado como una línea azul, creo, que está aquí en este eje, iniciando desde el punto de tiempo 0 hasta donde empieza a repetirse. Aquí vemos que la gráfica empieza aumentando hacia abajo, aquí aumenta hacia abajo también. Eso quiere decir que desde este punto donde está el puntero hasta el inicio, este valor es el valor del periodo. Entonces lo que nos dicen es, yo puedo coger cualquier punto y medir el periodo desde este punto. Sí se puede. Yo puedo pararme acá y buscar el siguiente punto que está ahí, que sería este, y la distancia que hay entre estos dos máximos sería el periodo. Yo puedo hacer lo mismo acá, me paro acá, me corro en el tiempo hasta acá, y este espacio que hay temporal acá sería el periodo. Y no solamente entre puntos extremos, como por ejemplo los puntos que quedan en cero, los puntos que quedan en máximo o en menos máximo, sino cualquier punto. Este punto, yo me empiezo a correr, y cuando llegue acá, que es el punto equivalente, el mismo punto equivalente, la distancia que hay entre acá y acá también es el periodo. Entonces uno puede medir el periodo desde cualquier lugar. O sea, lo único que hay que tener en cuenta es que en la gráfica tiene que estar exactamente igual. Ustedes miran, la gráfica seno y coseno son una repetición de lo mismo. Esto que estoy mostrando aquí, se está repitiendo otra vez aquí, y se está repitiendo otra vez aquí, y así sucesivamente a medida que pasa el dominio de la función. Entonces, si yo tomo este punto que está subiendo, pues yo busco el siguiente punto que está subiendo, que es este. Si yo tomo este punto que está bajando, el siguiente punto que está bajando es este. Entonces, yo puedo medir el periodo desde cualquier lugar. Tengo un papel de sobra. ¿Sí? ¿Dónde están los papeles higiénicos? Yo tengo Bueno. Sobra ahí para mí. Yo sé, mi amor, pero yo traigo una cosa de papeles higiénicos grande. ¿Dónde está? La tercera pregunta. ¿Se puede usar una ecuación sinusoidal para representar un movimiento? Claro que se puede. Vamos a la ¿qué? Por aquí. Vamos a la playa. No, a la playa no. A la pizarra. Bueno, claro que se puede representar. Por ejemplo, un masa resorte vertical. Un masa resorte vertical. Y nuestro masa resorte está en el equilibrio. Está quietico. Y yo lo empujo hacia arriba en el tiempo que pasa. Yo lo tiro hacia arriba con una velocidad v sub 0, por ejemplo, y entonces él empieza a subir. En algún momento él empieza a bajar, baja mucho, luego empieza a subir, luego empieza a bajar, y así sucesivamente va a empezar a hacer oscilaciones. Y pues básicamente lo que está dibujado ahí es un seno. Entonces si yo digo que la amplitud de este movimiento es A, ¿sí? La amplitud de ese movimiento es A. Entonces yo puedo decir, hey, lo que está graficado ahí es A seno de la frecuencia que tenga ese oscilador, y pues no tiene fase inicial porque el seno está como debe estar, iniciando desde 0 en el punto 0. Entonces, sí se puede representar.
Acuérdense que para convertir un seno en un coseno, pues hay que correrlo pi medios. Entonces, matemáticamente siempre uno puede estar brincando de una a la otra. Yo puedo decir que esto es un coseno, cambiar el color, que esto es un coseno, ¿sí? Que está corrido pi medios, ¿ya? Entonces yo puedo expresar esto como coseno de teta menos pi medios. Es básicamente lo mismo. Entonces, si yo puedo expresar cualquier coseno como un seno, pues yo puedo expresar cualquier seno como un coseno. Entonces es perfectamente viable utilizar la ecuación de movimiento como una forma sinusoidal en vez de cosenoidal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice esa pregunta. ¿Se puede usar una ecuación sinusoidal para representar el movimiento? Sí, se puede usar. Simplemente hay que tener en cuenta que hay un corrimiento de pi medios, ya sea si lo corría hacia la derecha o hacia la izquierda, pi medios a la función. Por ejemplo, acá, que esto en realidad no es un seno, sino un menos seno. Para que esto sea un seno, tenemos que hacer un corrimiento hasta acá, hasta ese punto, donde está el puntero. Entonces, el correspondiente valor en ángulos que hay aquí, tengo que agregárselo a la función para convertirlo en un seno. Entonces, sí se puede. Los problemas, dice la posición de una partícula está acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos dan la gráfica de posición, y con las gráficas de posición podemos calcular cualquier cosa. Aquí tenemos que aquí hay un 2 y aquí hay un menos 2, ¿sí? Eso quiere decir Profe, no que se ve nada. no se ve nada. Espere, entonces, ¿ya se ve? Ya, ¿Ya profe, se ya. ve? ¿Ya? Bueno. Entonces lo que les decía, aquí tenemos un menos seno, que es la que nos dan, dice, la posición de una partícula está por esta ecuación, por esta ecuación, no, perdón, con esta gráfica. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que acá tenemos menos 2 y tenemos 2, ¿sí? Eso quiere decir que el valor de la amplitud del movimiento es 2. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con estos problemas es de la gráfica sacar amplitud, fase inicial y velocidad angular, y frecuencia angular natural. En vez de utilizar álgebra para calcularlos, van a utilizar la gráfica. En este caso, nosotros vemos que la máxima amplitud que agarra hacia abajo, que agarra hacia arriba es 2. Entonces podemos saber que A es 2. Y pues de aquí podemos sacar el periodo. Aquí pues se podría sacar el periodo. Uno busca un número que coincida. En este ejemplo yo creo que el 5 está coincidiendo, miren. Entonces hay 5 segundos desde acá hasta acá. ¿Cuántos periodos hay en 5 segundos? Aquí cumple un periodo y aquí cumple otro periodo. O sea, en 5 segundos el periodo es de 5 medios. Y con el periodo puedo hallar la frecuencia angular natural. Entonces, de ahí podemos hallar todo. De ahí podemos hallar todo lo que se puede. Y ya se va a acabar el tiempo. Esperen un momento. Entonces, nos conectamos de nuevo otra vez con el mismo link. Entonces, lo que estábamos ahorita antes de que se acabara la primera reunión es que aquí termina el primer ciclo del movimiento o la primera oscilación. Aquí viene la segunda oscilación y cuando llega aquí está marcando 5 segundos. Eso quiere decir que en 5 segundos hizo 2 oscilaciones. Eso quiere decir que el periodo de una oscilación o el tiempo de una oscilación, que es el periodo, pues es de 2.5. Con ese periodo uno sabe que 2pi sobre el periodo es igual a omega sub 0, entonces ya tenemos la frecuencia angular natural. Ahora la amplitud, entonces aquí está la amplitud, ¿sí? 2. Entonces ya tengo omega sub 0 y ya tengo la amplitud. Lo que nos falta es phi. Entonces, como vamos a utilizar la función coseno, entonces eso queda aquí. ¿Cuánto tengo que correr este punto hasta acá para que quede un coseno? Pues esta es la fase inicial, negativa porque la estoy corriendo hacia la izquierda. Positivo si pusiera a correr esto hacia allá. Entonces, como esto lo voy a correr hacia la izquierda, ¿cuánto es? Señor.
cuánto se tiene que correr, pues eso se los dejo a ustedes porque ustedes lo tienen que hacer. Entonces dice, encuentre la ecuación de movimiento, entonces eso es lo que tienen que hacer. Y dice que los valores están en el sistema internacional, o sea que la amplitud está en metros, el tiempo en segundos y la frecuencia en hertz. Dice, la gráfica representa una variación de la aceleración en el tiempo de un oscilador armónico. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de oscilador es? Es un oscilador que se está moviendo en polares, o sea, debe ser un péndulo. Bueno, entonces aquí nos dan la variación de la aceleración. Aquí debería ir radianes sobre segundo. Entonces, este valor es la aceleración máxima. De aquí tenemos los valores de tiempo, así que también podría sacar, aquí creo que coincide. Sí, ahí coincide en 3. Entonces se puede sacar el periodo. O sea, no. Se puede sacar el periodo y lo mismo que el ejercicio anterior. Dice, encuentre la ecuación de posición. Ojo, que de aquí sale la ecuación de esta gráfica en rojo, sale la ecuación de la aceleración. Acuérdense que están representando la aceleración. ¿Ya? La tercera dice, una partícula en movimiento oscilatorio de frecuencia 3 Hz parte desde la posición 2 metros con una velocidad 5 metros y grafique posición, velocidad, aceleración en función del tiempo. Pues que aquí nos están dando la frecuencia, nos están dando la velocidad inicial, nos están dando la posición inicial. Eso quiere decir que tenemos que utilizar las condiciones iniciales para hallar A y phi. Y con F puedo hallar omega. Y lo mismo, hacer la ecuación de posición, hacer la ecuación de velocidad, hacer la ecuación de aceleración y graficarlas. Es bastante sencillo. Entonces se los dejo para que los desarrollen. Y esos eran los dos documentos que les había mandado. Bueno, y aquí está el tercer documento que les mandé. No sé si llegó la corrección, aquí estaba mal. Acá le había faltado una X. A esta derivada. Esto que está aquí, esta es la solución, la forma formal, es la forma formal de encontrar cómo es la ecuación, cómo es la solución de esta ecuación diferencial, que es la que se conoce como la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Entonces, lo que les decía esta mañana no es que tengan que aprendérsela, es simplemente para que miren cómo matemáticamente se llega a que eso es A coseno omega sub 0 t más phi, ¿sí? Entonces ahí está para que la revisen. Yo les estaré mandando para los otros dos tipos de movimiento, que es el amortiguado libre y el amortiguado forzado. También lo mismo, la forma formal de cómo se hace para encontrar las soluciones de esos osciladores. ¿Ya? Y pues yo creo que dejo el micrófono abierto para preguntas, si tienen alguna duda. ¿No hay? Bueno, entonces vuelvo y la otra semana no hay clase. Espero adelantar bastante de clase y les estaré mandando, no sé si entre semana o el fin de semana, el otro fin de semana, les estaré mandando material para que vayan revisando. Lo que les decía, voy a hacerles un tallercito para que contesten en Moodle para ya empezar a tener notas. Vamos, entre más notas tenemos, más fáciles para pasar el curso, eso es así. Y pues acuérdense de hacerme los grupos de laboratorio, ¿sí? Para de una vez empezar después del receso de estudiantes, después del 30 de abril, empezar ya con las prácticas para ir sacando eso también ya a flote. Acuérdense que ahora va a ser aprobado y no aprobado, ¿no? Y ya yo creo que con esto terminamos. Entonces, si tienen preguntas sobre el tema, entonces los escucho. Si no, pues nos veremos la próxima clase.
Preguntas, Profe, señor. es acerca de cómo con el enunciado podemos plantear la ecuación diferencial. Con el enunciado podemos... bueno, estos ejercicios que están ahí no es para plantear la ecuación diferencial porque estos ejercicios ya tengo valores para calcular los valores de la solución, valga la redundancia, valores de valores. La ecuación diferencial se hace necesaria, o sea, no siempre necesito estar calculando la ecuación diferencial porque ya tenemos la solución. Si yo tengo la forma de calcular A, la forma de calcular phi y la forma de calcular omega sub 0 de otra forma, pues yo lo hago de esa forma. Como estos ejercicios todavía no están planteados para hacer la ecuación diferencial. Pero le coloco la pizarra. Entonces, ¿qué ejercicios necesitan ecuaciones diferenciales? Ejercicios donde lean el oscilador. Si llegan y me dicen una varilla y esa varilla tiene masa m y tiene longitud L y esa varilla la sacan un ángulo teta sub 0 y la sueltan, encuentre la frecuencia de movimiento. Me dieron valores, ¿sí? Exceptuando este teta sub 0 que es la amplitud, ¿sí? O sea, lo abrí teta sub 0 y lo solté para que empiece a oscilar. Ese teta sub 0 es la amplitud. M y L, ¿sí? M y L son valores del oscilador, no del movimiento oscilatorio, sino del oscilador, o sea, del aparato. Cuando me dan valores del aparato, sí me toca hacer la ecuación diferencial. Entonces aquí lo que tengo que hacer, lo primero tengo que hallar es I. El momento de inercia es igual a en este caso, el eje de rotación que esté en una esquina, entonces es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Y esto sería el valor I. El valor teta, bueno, no tenemos que, el valor alfa, perdón, no lo tenemos que hallar porque esa es la variable, es teta. Entonces ya tendría la primera parte de la ecuación diferencial. Ahora, cuando nosotros tenemos objetos que tienen dimensiones, en este caso tienen dimensiones de longitud, yo tengo que buscar el centro de masa. ¿Dónde queda el centro de masa de una varilla? Pues si la varilla es homogénea, el centro de masa queda en la mitad. Entonces esa varilla en la mitad queda el centro de masa y en los centros de masa va el peso. ¿Sí? Eso quiere decir que el radio de giro para hallar el torque es L medios. Entonces yo descompongo, este es teta 0 o teta. No, perdón, este no, este es teta, que sería el de la variable. Se borró. Borremos todo. Entonces, yo tengo la varilla de longitud L, en la mitad de la varilla está el peso, y este ángulo que es la variable, van a encontrar mg seno de teta multiplicado por L medios es el torque. Esto, si lo estoy moviendo hacia allá y lo llamo positivo hacia allá, este valor va hacia allá, entonces queda negativo y esto es igual a I por alfa. Ahí alfa es teta 2 puntos y sabemos que esto tiene que ser un ángulo pequeño, entonces me quedaría la misma ecuación que vimos esta mañana, solo que I tiene un valor numérico diferente. En el péndulo simple yo les dije que I valía ml cuadrado y aquí vale un tercio de ml cuadrado. Entonces al final lo que cambia es un número, ¿sí? Y eso. Se me olvidaba decirles una cosa. Todas las ecuaciones diferenciales que se calculen tienen que quedar positivas. O sea, lo que les digo es, de forma general, es x 2 puntos más omega cuadrado x igual a 0. Nunca, nunca, nunca les puede quedar una ecuación diferencial de esta forma. Es porque quedó mal planteado el ejercicio. Nunca puede quedar de esa forma. Esto no puede existir y tampoco puede quedar de esta forma.
esa forma tampoco existe, ¿sí? Y las dos negativas tampoco existen. Eso sí es 100%, 100%, ¿cómo decirlo? Es inflexible, mejor. Esta ecuación es inflexible. Nosotros cuando tenemos una ecuación cuadrática normalita, como por ejemplo esto, ax cuadrado más bx más c igual a 0, una ecuación cuadrática. B puede ser positivo o negativo, C puede ser positivo, positivo o negativo, y A puede ser positivo y negativo. Aquí no, aquí tiene que ser positivo siempre, y esto también tiene que ser positivo siempre. Eso me garantiza que cuando yo esté haciendo un ejercicio de calcular la ecuación diferencial, sepa si me quedó bien o mal. Es que aquí, me perdió el tablero, aquí y aquí siempre son positivos. Se me olvidaba decir eso. Entonces uno siempre tiene que cuadrar la dinámica de solución, en este caso para el péndulo que teníamos, la varilla que teníamos. Yo llamo el movimiento hacia allá positivo, porque sé que esto me va a tirar negativo hacia allá, y alfa lo voy a tener moviéndolo hacia allá, para que teta 2 puntos me quede positivo, igual al valor negativo de la fuerza tangencial multiplicada por el radio que tenga, ¿sí? Para que cuando esto pase al otro lado, quede positivo, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. La ecuación diferencial para el movimiento armónico simple siempre va a ser positiva, nunca va a ser negativa. Y eso tiene que ver porque las frecuencias, el mínimo valor de frecuencia siempre va a ser 0, porque no existen frecuencias no existen frecuencias negativas. Es como él depende del tiempo. Acuérdense que omega sub 0 es 2pi sobre el periodo es un tiempo, ¿sí? Y el mínimo valor de un tiempo es 0, ¿sí? No existen tiempos negativos. Entonces, obviamente, no van a existir frecuencias negativas. Bueno, entonces, profe, señor. acá me preguntan que usted manda un aviso cuando sube el taller para realizar. Claro, yo les mando un taller diciéndole cuándo está habilitado para responderlo y cuánto tiempo tienen para responderlo, ¿sí? Yo les mando todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el taller es en el Moodle o Edmodo? El Moodle. Yo creo que va a ser en Moodle porque toca guardar evidencias de las notas. Entonces, para que quede ahí evidenciado de que ustedes presentaron una evaluación. ¿Sí? Ah, ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra preguntilla? No, no hay preguntas. Bueno, entonces estaremos hablándonos por correo y nos veremos el siguiente viernes que haya clases, que es el viernes después del 30. Esperemos que se supone que las evaluaciones iban antes del 25, pero fueron aplazadas casi un mes. Entonces todavía tenemos tiempito para seguir trabajando en esto. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues feliz noche y que descansen en este receso. Gracias, profe, igualmente. Gracias, lo mismo. Gracias, profe. Ok.